a todos quienes se vienen integrando a nuestra sintonía. Bueno, lo conversábamos antes de entrar al programa. Aparte de los aspectos positivos que ha tenido esta crisis, es la posibilidad de que en la televisión tengamos la chance de conversar con grandes pensadores como el que tenemos a continuación y que presento. Profesor titulado de Filosofía y Estética de la Pontificia Universidad Católica, dentro de algunos de los otros pergaminos que tiene don Gastón Sublet. Muchas gracias, don Gastón, por estar junto a nosotros. Gracias por invitarme. Don Gastón, solo a modo de introducción, antes de meternos de lleno a la conversación que nos convoca, ¿cuánto tiempo usted dando clases, cuánto tiempo como profesor? 47 años. Usted tiene actualmente 92. Voy a completar medio siglo. 47 Ni años. más ni menos. ¡Qué paciencia! Y todavía hago clases. ¿Qué significa para usted la docencia? Era mi verdadera vocación. Yo estudié Derecho, intenté ser arquitecto, no me resultó ninguna de las dos cosas. En cambio, enseñando, me sentí en lo mío realmente. Yo creo que he elaborado una cultura humanística a través de lectura y que eso es lo cual yo puedo enseñar. Es musicólogo y eso también, ¿no? Me resultó, sí, también estudié música en el Conservatorio de París y musicología. Entonces he compuesto algunas obras, algunas han tenido éxito, como Chile en 4 cuerdas, por ejemplo, que lo tocan todos los cuartetos de Chile. Pero no fui compositor realmente, así, que me dediqué exclusivamente a la música, ¿no? Me interesó más el pensamiento y en el área de las ciencias humanas. Don Gastón, y a propósito de lo mismo, ¿cuáles son las inquietudes que tienen los jóvenes hoy día? Bueno, yo he conocido la juventud chilena anterior a la dictadura, durante la dictadura, en la transición, después de la dictadura. Durante la dictadura, ¿qué tenía yo? Una asamblea de alumnos que estaban divididos en facciones ideológicas que se odiaban entre ellas y había batallas campales y quedaban heridos. Era una cosa, un aspecto, yo digo, un espectáculo infernal para ver a estos jóvenes maltratarse y odiarse de esa manera, porque la dictadura tuvo ese poder de dividir a los chilenos. Y la juventud chilena que he conocido después de la dictadura cambió radicalmente. O sea, no hay discriminación social primero. Y hay, yo diría, consenso en cuáles son los valores fundamentales que se han perdido en el fondo y el deseo de que se recuperen y ver una sociedad mucho más justa, mucho más participativa, entender bien cuál es la relación del hombre con la naturaleza, la causa de los pueblos originarios. Todo eso es la juventud de hoy. Recibir una educación más formativa que informativa, porque ellos me preguntan, me pasan materia, tenemos excelentes profesores, pero ¿quién me enseña a mí a ser persona? ¿Quién me enseña a mí a ser persona responsable y que se hace cargo de su vida, ¿no? Que se conoce a sí mismo, que puede acceder a la virtud y a la sabiduría? Esa es la pregunta. Entonces ellos dicen que no ven por dónde, por qué canal puede llegar ese aspecto de la educación, que es el que Gandhi consideraba el más importante, ¿no es cierto? Sacar lo mejor de la persona, lo mejor. Se puede resumir en estas 2 palabras, ¿no? Sabiduría y virtud. Don Gastón, a propósito de lo mismo, se ha instalado un sistema de educación que precisamente apunta a lo contrario, ¿no? Quizás con el exitismo como la gran bandera, dejando de lado el conocimiento propio, la relación del alumno con su entorno, la comprensión de eso. ¿Por qué siente usted que pasó eso? ¿Dónde se desvió el camino? Porque también en muchas etapas se caricaturizó a aquella persona que estaba más cercana a la espiritualidad, se tendió todo a lo racional. ¿Por qué se generó ese camino? Mira, en realidad las culturas históricas se han inaugurado siempre sobre principios espirituales muy profundos. Sea la cultura islámica, brahmánica de la India, confuciana de China y la cultura cristiana europea, ¿no es cierto?, sobre principios espirituales muy, muy sólidos.
pero con el tiempo el incremento del poder, por una parte, la complejidad creciente de la existencia han ido alejando al hombre de su propia esencia, en el fondo, obligando a vivir hacia afuera, ¿cierto? Entonces esto ha ido debilitando lentamente los principios sobre los cuales se fundamentó la cultura. Entonces, llegado la revolución industrial, ya tenemos una Europa que se alejó definitivamente de los principios fundamentales. Entonces ahí empieza la época de las grandes guerras y se ve que la ética cristiana original ya no está vigente. Está vigente en la iglesia, si ustedes quieren, en los cristianos. Eso no significa que haya desaparecido el cristianismo, pero ya la cultura imperante no es cristiana. Entonces podemos entrar en una guerra mundial, y sobre pretexto de defender la democracia, los valores, son puras palabras en el fondo. Lo que pasa es que son choques de poder de las grandes potencias, en el fondo. Y nosotros, los pequeños países, contemplamos el maldito espectáculo. Sí. Eso es el principio, la complejidad de la vida, la concentración de poder y el hecho de que alcanzar el bienestar se confundió con el sentido mismo de la vida. O sea, caemos en un materialismo del cual no va a salir nada bueno. De hecho, han salido 2 guerras mundiales de ese materialismo. Don Gastón, usted mencionó a las culturas, ¿no?, indígenas y a nuestros ancestros, cómo concebían la vida. En Chile tenemos que remitirnos, por supuesto, a la cultura mapuche, que ha sido fundamental en esa cosmovisión. ¿Cuáles son las grandes diferencias de cómo estructuraban ellos esa sociedad y lo que tenemos hoy día? Mire, yo me sorprendí mucho de que el Papa Francisco, en su encíclica sobre el medio ambiente, pusiera a los indígenas como ejemplo. Ahora ahí se invirtió la relación. Originariamente los indígenas eran ignorantes, no tenían cultura, y es el europeo que conquistó América que le enseñó la cultura en el fondo, porque ellos no sabían nada. Claro. Ese es el prejuicio que tenían. Claro. Ignorancia total. Ahora se invirtió. El cristiano, el pontífice de Roma le dice al cristiano: mira al indígena, él tiene una relación sagrada con la tierra, no la considera como un bien comercial, entonces la trata con respeto. Entonces eso ya es un paso importante y muy notable, además, dado por un pontífice de Roma. Ahora, yo he estudiado la sabiduría mapuche, ¿no? Tiene muchos aspectos, pero hay uno que me interesa particularmente, que es el cultivo personal del hombre, que debe alcanzar lo que ellos llaman kimun, que es la sabiduría. El hombre debe alcanzar la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el conocimiento del sentido de la vida. El sentido no solo del hombre, sino de la relación del hombre con el orden natural también. Eso es parte del kimun. Y además debe alcanzar lo que ellos llaman yafiduam, que significa voluntad firme. Entonces, un hombre que ha utilizado mal su vida, que no ha alcanzado el kimun ni el yafiduam, ese hombre cuando se muere, va muy mal a la otra vida. En cambio, el hombre que alcanzó la sabiduría y la voluntad firme, ese hombre se eleva a la Vía Láctea y es una estrella más. Pero es muy importante todos los aforismos de sabiduría de los longos antiguos que ponderan este cultivo de sí mismo en la sabiduría y en la voluntad firme, y también en la virtud, por ejemplo. Ahora, ¿cómo definimos la virtud? Yo usé la palabra virtud antes, ¿no es cierto? Es muy sencillo. Hay un refrán chileno que dice: la virtud es divina y la moral es humana. Entonces hay una distinción muy sabia del sabio popular, ¿no?, entre virtud
y moral. La virtud es la tendencia espontánea, digamos, de un hombre a amar a su prójimo y a obrar rectamente en todas las circunstancias. Claro. Y la moral es como un sustituto de la ausencia de la virtud. Claro. Está teñida también de lo subjetivo. Claro. O sea, hay personas que no le nace espontáneamente amar a su prójimo ni obrar rectamente, pero se esfuerza a hacerlo. Por eso la moral se quiebra tan fácilmente, pero la virtud no se quiebra nunca, porque la persona nació así, está hecha así. Entonces, esas tres cosas están consideradas en la sabiduría mapuche con un privilegio. Y el hombre que puede llamarse tal, ¿no es cierto?, es porque tiene Kimun, tiene Yafidwan. Y don Gastón, a propósito de lo que significa el cristianismo, usted utiliza el concepto y la palabra paraíso, y que ese sería de alguna manera lo que los mapuches defendían. Y además nos encantaría que nos contara una anécdota que a usted le pasó a propósito de lo mismo y que logró entender un poquito el concepto, digamos, hacia dónde apuntaba. Claro, cuando uno cree que los mapuches defienden solo el territorio, se equivocan profundamente. Claro. En el último número el número anterior del Monde Diplomatique, hay dos artículos muy interesantes, uno por Héctor Yaitul, ¿no?, el jefe de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, y una socióloga mapuche cuyo nombre no recuerdo en este momento, en que ellos dicen que no los entienden, que no están en una lucha por reivindicar lo perdido en cuanto a territorio. Exacto. Sino por la totalidad de su cultura, de que el Winca no los entiende, y especialmente la gente que gobierna este país no va a entender nunca eso. Claro, y que la discusión se lleva al derecho de propiedad, y es mucho más allá de eso. Claro, siempre piensan en términos económicos, pero ellos defienden una cultura que es una cosmovisión que incluye todo. Claro. Incluye la familia, incluye el trabajo, incluye la salud, incluye la naturaleza. O sea, una forma de plantearse ante la vida, en el fondo. Claro, ellos jamás, al mirar la naturaleza, pensarían que eso puede llamarse recursos naturales, o mirar a los hombres y decir que son recursos humanos. Son yo diría, denominaciones que yo las considero abominables, ¿no es cierto? Indican un materialismo y un mecanicismo del pensamiento que le ha hecho un gran mal a la humanidad, ¿no es cierto? Don Gastón, mire, ahí estamos en pantalla, se pueden ver algunas imágenes del precioso Parque Conguillío en la 9ª región. ¿Qué monte es ese? Ese no lo sé específicamente, pero tenemos como la imagen general de lo que significa el parque, donde usted vivió un momento que lo marcó también, ¿no? Y que de alguna manera también lo ayudó a entender mejor la cosmovisión mapuche. Eso es lo que usted hablaba. ¿Usted refería a eso? Sí. A ver, exacto, ¿a cuál de mis vivencias se refiere usted? Sobre el tema del paraíso. Y que usted ha visto el paraíso en ese lugar. En Conguillío. Bueno, yo fui invitado al cambio de Rehue del Machi Gerardo, que fue una fiesta fabulosa. Entonces, ahí vi las costumbres vivas del pueblo mapuche, y lo que me llamó mucho la atención, ¿sí?, es que yo me mantenía al margen, bueno, por respeto, por discreción, y el Machi Gerardo de repente se avanzó, se acercó a mí y me pasó el cultrún. Y me dijo, tócale el cultrún sobre la cabeza a esta machi joven, me dijo, para que entre en trance. Entonces yo le dije, pero yo no estoy autorizado. Yo te autorizo, me dijo. ¿Ah? Pero usted cree que yo tengo el poder para hacerla entrar en trance. Creo, me dijo, porque tú eres un peñi. Peña significa hermano. O sea, tú eres uno de los nuestros, por eso yo te autorizo a hacerlo. Bueno, y yo toqué, yo sabía tocar el cultrún, ya me habían enseñado los ritmos, y le toqué el cultrún sobre la cabeza a esta machi que había sido una mujer de unos 30 años, y entró en trance, ¿no es cierto? Yo no sabía que yo tenía ese poder. ¿Pero qué es entrar en trance? Entró en trance, sí.
Pero ¿cómo que Y entonces empezó que a le dio? transmitir en un idioma que los mismos mapuches no entienden, ¿Ya? pero que el Gerardo. ¿cómo se llama? El kimun que está al lado, el kimche, o sea, el sabio que está al lado, lo entiende y se lo transmite al pueblo. Entonces, bueno, ahí quedé muy enganchado con ellos. Y después una machi me ofreció a su hija en matrimonio. Yo creo que a lo mejor es eso. Y yo le dije que no la podía aceptar porque yo estaba casado y tenía hijos grandes. Claro. Pero ella me contestó, el Nehuen mapuche, o sea, el poder espiritual mapuche se te metió en el cuerpo y no se te va a salir nunca más, me dijo. ¿Ah? O sea, tú quedaste marcado por nuestro pueblo. Bueno, ya está, hasta ahora yo lo siento, ¿no? Yo quedé marcado por ese pueblo. ¿Ah? Y yo estoy con ellos en su lucha. Y has escrito libros sobre ellos. Sí, entiendo a Héctor cuando él dice, nuestra violencia es defensiva, hemos sido invadidos y esto es nuestra respuesta. Ahora, ¿por qué recurrimos a la violencia como último expediente? Claro, porque bueno, no nos escuchan, no nos hacen justicia. Entonces, yo los entiendo. ¿Y usted cree que en general se intenta mostrar al pueblo mapuche como un pueblo guerrero? Pero todo lo que usted acaba de explicar respecto a la espiritualidad no está muy desarrollado, no es algo masivamente conocido. Sí. ¿Usted cree que eso tiene que ver con La ignorancia filosofía, o porque lisa y llanamente se intenta justamente solo mostrar el lado guerrero del pueblo mapuche? Sí, yo creo que los historiadores han entendido poco en ese sentido. Los antropólogos sí han entendido mejor el aspecto cultural de los mapuches, pero los historiadores lo han mostrado como un pueblo guerrero de mucha dignidad. Sí, claro. Sí, claro. Hay ignorancia respecto a la cultura mapuche y qué es realmente lo que ellos defienden. Yo dije en un libro blanco del Parque Conguilleo, ahora entiendo lo que defienden el paraíso. Claro. Efectivamente, yo miré ese lago maravilloso, al fondo el bosque de Araucaria y más atrás la cordillera nevada y dije, esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Lo único que falta es el cogote de un dinosaurio detrás. Como para cerrar el paisaje. Claro. Entonces fui a la secretaría y escribí en el libro blanco eso. Entonces salió un auto detrás persiguiéndome. Queda Godofredo Stutzin de CODEF. Y me dijo, oye, leí lo que escribiste y déjame abrazarte porque es lo que yo siempre he pensado. Ellos defendían el paraíso y el paraíso no se diferencia de su cultura tampoco, porque sale del orden natural, ¿no? Esa sabiduría la extraen del orden natural. Por eso mapuche, hombre de la tierra. Hombre de la tierra, claro. Don Gastón, y si volvemos ahora en el tiempo, hacia la actualidad, ¿no? Hacia el presente y lo que nos convoca hoy en Chile. Su sensación general en torno a esto, en torno al diálogo o no diálogo que estamos teniendo los chilenos y chilenas, empatía o no. ¿Cómo ve usted la luz de salida a un conflicto como este? ¿Cómo ve quién? La luz, la salida a un conflicto como este. Bueno, yo creo que el conflicto que se está concretando en una serie de demandas, que son como 40, no sé. Las prioridades han sido salarios, pensiones, Salud. educación, salud, seguridad ciudadana y corrupción. Yo lamento que no hayan incluido medio ambiente, ¿no? Eso es muy chileno por lo demás. No incluyeron medio ambiente. Bueno, yo creo que esa es la superficie del fenómeno. Yo pienso que el fenómeno que está ocurriendo en Chile tiene raíces mundiales, abarca el mundo entero, porque ya ha habido muchos levantamientos muy parecidos en todas partes. Y, por ejemplo, el mayo 68 en París, que yo estuve presente ahí, hasta el cogote metido en eso. Yo no sé cómo no me echaron de Francia porque yo era diplomático.
Es lo mismo en el fondo. ¿A dónde va este movimiento mundial que está representado en Chile por esta demanda, ¿no es cierto?, estas protestas? Yo creo que va a un cambio de paradigma cultural. O sea, hemos vivido en una civilización industrial que ha creado desigualdades tremendas, que ha hecho complicada la vida, en un proceso de complejidad creciente. Ha masificado a los pueblos. Yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Cuando uno dice pueblo, dice una comunidad humana que está en posesión de su cultura. Eso es un pueblo. Y quien está en posesión de su cultura, ¿qué tiene? Tiene sabiduría, tiene virtud, tiene creatividad, tiene estilo, tiene identidad. Entonces, ¿qué ha hecho la civilización industrial? Ha masificado a los pueblos. Les ha creado tareas que los ha hecho emigrar de sus campos, donde vivían su cultura, y los ha hacinado en grandes complejos urbanos. Y ahí el pueblo, ¿qué ha hecho? Ha delegado sus aptitudes en especialistas. ¿Y para transformarse en qué? Para transformarse nada más que en consumidores y usuarios pasivos. Entonces es una pérdida tremenda. El hombre ha disminuido interiormente, y de las masas, en las masas no hay virtud, no hay sabiduría, no hay estilo, no hay creatividad. Todo lo esperan del poder constituido, de los especialistas. Entonces, una humanidad dependiente del poder económico, tecnológico y político. Eso es lo que han logrado. Entonces yo creo que la humanidad no va a seguir soportando eso. Este empobrecimiento interior del hombre, al masificar a los pueblos, es una catástrofe humana a nivel mundial. Bueno, pero el hombre puede despertar. Y aquí se está usando el despertar. Chile despertó. Ahora despertó en lo inmediato a corregir las desigualdades, pero está despertando algo mucho más profundo. Y yo creo que la expresión nuevo pacto social está mostrando un poco eso, ¿no es cierto? Ahora yo creo que los chilenos no están conscientes de la profundidad del cambio hacia el cual va toda la humanidad en el fondo. Siempre los cambios de paradigma cultural operan sin que la gente se dé cuenta. Solo la gente se viene a dar cuenta cuando ya está muy avanzado, pero el fenómeno está ya instalado desde mediados del siglo pasado. Ya empezó eso. Empezó, por ejemplo, por los movimientos de cultura alternativa. Ahora, esa gente se da cuenta de las falencias del sistema imperante, pero no salen a la calle a reclamar, no rompen cosas, no incendian edificios. ¿Qué es lo que hacen? Asumen ellos mismos los cambios que quisieran para el todo y asumen la responsabilidad de cambiar sus vidas, fundando, por ejemplo, comunidades de familia, institutos, cátedras universitarias, publicaciones. Es un gran todo, ¿no es cierto?, que se llama cultura alternativa. Y eso, según los estudios que se han hecho, ocupan más o menos el 15% de la humanidad moderna, lo cual no deja de ser, ¿no? ¿Usted cree, don Gastón, que todo tiende hacia lo comunitario? Por ejemplo, dentro de esta crisis ha sido siempre bien evaluado el trabajo de las municipalidades o de las ONG o de las juntas de vecinos. En general, lo que se ha destacado es el trabajo que va desde lo particular hacia lo general, y el general está muy mal evaluado. ¿Usted siente que quizás el derrotero de la humanidad apunta a eso, al sentirse
más compañero del vecino, trabajar más en lo individual. Y no delegar eso que usted decía del poder que tiene el ciudadano a otros para que otros hagan lo que yo quiero que hagan, sino que hacerlo yo. Claro. Mira, las municipalidades, el Estado, están siempre en el modelo vigente. ¿Cómo podemos definir el Estado? Es la instancia suprema de la concentración del poder. Eso. Y yo creo que del Estado no va a surgir el cambio. Del Estado, de las instituciones actuales tampoco va a surgir el cambio. Surge de la base. Son las iniciativas que toman la gente anónima. Ahora, que lleguemos a un 15%, no sé. Se formó un consejo, se organizó un congreso en Toronto y lo hizo un multimillonario canadiense que estudió el fenómeno a nivel mundial, se demoró mucho tiempo, gastó mucha plata y detectó a todos los grupos. Son todos diferentes, pero el fondo ideológico es el mismo. La experiencia es la misma. Entonces citó a 300 personas destacadas de la cultura alternativa a Toronto y les dijo, hagan ustedes aquí un congreso sin un documento de convocatoria, lo cual es difícil. Entonces yo elaboré una declaración de principios y un manifiesto. Entonces, interesante en la declaración de principios lo que dicen. El primer principio es no lucrar. Sin eso, todo se va al modelo ya existente. No lucrar. Tú te decides por la vida sencilla. No tener metas precisas y no publicitarse. Si tú sumas estas tres, ¿no? Es un divorcio total del sistema, pero total. Y los países célticos, Irlanda, Escocia, los que van a la cabeza de esto. Entonces han venido delegados de allá a explicarnos cómo lo hacen ellos, cómo lo han hecho. Han creado la escuela, han resucitado todos los oficios que los pueblos habían perdido, por ejemplo. Han educado a los niños en una concepción del hombre radicalmente distinta a la de acá, a la que prima todavía, ¿no? Porque un hombre que dice, yo no quiero lucrar, no está diciendo solo eso, está diciendo mucho más. Yo me considero a mí mismo con una nueva concepción. Yo no necesito agregarme a mi persona para ser quien soy. El que necesita agregarse muchas cosas a su persona es porque no tiene interioridad, no tiene esencia. Entonces, claro, esa es una característica del hombre moderno por la complejidad de la vida. Se cayó hacia afuera, no tiene interioridad. En eso, por eso yo me he especializado en la filosofía oriental, ¿no? Confucio dice que la conciencia es comparable a un círculo. Y un círculo tiene una circunferencia exterior y un centro. Y ejecuta dos movimientos, desde el centro hacia afuera. Cuando el hombre sale de sí mismo a las cosas y trabaja. Y después el otro movimiento es de la circunferencia al centro. O sea, a la propia esencia. Ese movimiento, dice Confucio, se atrofia en las épocas decadentes. Y eso es lo que nos pasa. Es gente que no tiene interioridad. Es gente que lo vive de los dientes para afuera. Vea usted la insubstancialidad del discurso político. Es eso. Además, pronuncian muy mal, ¿no es cierto? Como dice el coreano Byung-Chul Han, rozan la realidad con un lenguaje pedestre, en el fondo, pero no entran en la realidad. Ya perdieron la realidad. Don Gastón, bueno, estábamos hablando también en relación a las distintas emociones por las que uno transita en el día, en circunstancias como esta, en épocas de crisis.
En el caso puntual suyo, usted hizo un video hace poquito que se viralizó, Chile despertó, y usted mencionaba, a mis 92 años tengo que seguir haciendo clases, porque básicamente así son las exigencias del sistema actual. ¿Qué siente usted con eso? ¿Qué siente usted como un hombre, un ciudadano chileno de 92 años con lo que está pasando hoy? Hay una palabra que la perdí en tu pregunta, no te alcancé a ver. Sí, que me refiero a que usted había mencionado que, bueno, en el video que se viralizó, que usted a sus 92 años tiene que seguir trabajando, porque básicamente el sistema así lo exige. ¿Qué siente usted como ciudadano de 92 años con esa realidad? Me siento un poco humillado, porque jubilé y no me alcanza con la jubilación y tengo que trabajar todavía. No terminaría yo el mes con la pura jubilación y tengo que seguir trabajando a los 92 años. Ahora, me gusta hacerlo. Das clases. Me gusta hacerlo. Pero por otro lado, yo pienso, yo debería estar descansando, escribiendo mis memorias tranquilamente, sin preocuparme, porque le he dedicado mi vida entera a la educación de la juventud. Entonces yo creo que merecería un mejor trato. Yo soy entre los que no lucra. Me carga la idea de lucrar, de atribuirle un valor comercial a todas las cosas. No, yo soy absolutamente ajeno. Yo pertenezco a la cultura alternativa. Y quien me metió en eso fue la doctora Lola Hoffman, porque ella lideró en Chile el movimiento de la cultura alternativa durante mucho tiempo y formó a mucha gente. Y yo diría que los grandes ecologistas chilenos salieron de la escuela de ella. Por ejemplo, Sara Larraín, Manuel Baquedano, Juan Pablo Rego son discípulos de ella. Por lo menos en lo medioambiental, la cultura alternativa hizo algo por Chile. Entonces, claro, si tú me preguntas eso, yo me siento un poco humillado de no tener un reconocimiento mejor del Estado para quienes se han dedicado a la educación superior durante 47 años. ¿Cuáles son aquellos momentos que agradezco a la Universidad Católica que todavía me aguante a este viejo, ¿cierto? Que lo aguante? No, yo creo que ahí al revés, don Gastón. Sí. Yo creo que es un placer tenerlo usted todavía haciendo clases. Sí, Esa claro. debiese ser la reflexión, pero claramente no es lo ideal, es lo que pasa con la realidad de gran parte de la tercera edad. Felipe, tenemos también algunos... Sí, tenemos algunos Twitter a propósito de la conversación con Gastón Soulet. Ahí está Mario Moreno Rodríguez, dice: qué maravillosa reflexión acerca de lo que debemos aprender de la cultura y sabiduría mapuche por Gastón Soulet. En hashtag Viva la People CHB, gracias por visibilizar y desestigmatizar a nuestro gran y valiente pueblo originario. Agradece a la gente, ¿ve, don Gastón? André dice: hagan un reportaje de cómo Nueva Zelanda luchó para integrar a su cultura maorí, tanto que aprender para valorar nuestra hermosa cultura mapuche. Estamos al debe en eso también, Sí. ¿o no? Donde uno ve en otros países que los pueblos originarios los resaltan, pero en nuestro país no son tanto. Han ganado mucho terreno. Sí. Los maoríes. Por ejemplo, en Australia y los maoríes también, ¿no? Así es. En estos 47 años de profesor, don Gastón, ¿cuáles son los momentos que usted atesora y que de alguna forma también le entregan esa energía para poder seguir haciendo lo que está haciendo? Más allá de lo que usted explicaba recién, que siente una deuda, digamos. Sí, mire, esos momentos se los debo a Violeta Parra. Yo fui discípulo de Violeta. Ella me metió en toda la cultura tradicional, popular chilena. Ella tenía un carácter muy difícil, ¿no? Sacamos chispas muchas veces. Y ella me dijo un día: ¿sabe lo que pasa? Usted es un pituco de mierda, me dijo, que nunca entenderá su pueblo. Y para mí fue un desafío. Me dije: ¿por qué no la mandaste tú a la mierda? Sí, la mandé, pero no es lo mismo. Pensé que yo era un privilegio
estar al lado de una persona así, poder trabajar con claro. ella. ¿Qué edad tenía usted aproximadamente en esos encuentros con Violeta? Tenía como 32, 33 años. Yo le transcribía su repertorio a la pauta musical. Claro. Ya, entonces dije, bueno, ya que me desafía ella, voy a conocer a mi pueblo. Empecemos por los cerros de Valparaíso. Y subí por la calle Cajilla una noche, un sábado en la noche a las 11, con la seguridad que me iban a asaltar, ¿no es cierto? Con la seguridad que hay me van una a certeza saltar. que, claro, exacto. Claro. A todo el mundo le pasaba algo durante la dictadura y a mí no me pasaba nada. ¿Por qué? Porque el almirante Suet, que era el rector delegado, era pariente mío. Entonces todo el mundo, eres un privilegiado, bueno, a ti no te va a hacer nada, Suet, porque si te echas se le viene a la familia encima. Eres un privilegiado. Bueno, que me pase algo alguna vez. Vamos a la calle Cajilla, a la Plaza Chaur, que es muy peligrosa. Y fui con un poncho mapuche y subí por la calle y salió una prostituta a decirme, ¿a dónde vais, loco? Si te va a ir mal ahí arriba, te van a asaltar. No, le dije, yo tengo muchos amigos arriba. No tenía ningún amigo. Y cuando llegué a la cumbre de la calle Cajilla, y ahí gira, salieron 3 lanzas y me agarraron, ¿cierto? Me metieron en un callejón oscuro con mucha fuerza, ¿sí? Pero en ningún momento me pusieron el cuchillo acá, entrega la plata, conche tu madre, nada. Ya. Que vendría a ser lo habitual, digamos, de que uno podría escuchar, digamos, claro. Nos quedamos mirando y nos hicimos amigos. Porque él me hizo una pregunta. Me dijo, ¿qué hay de común entre tú y yo? Una pregunta, pero notable. Una pregunta. Ningún lanza corriente pregunta eso. Era un lanza de ideas. Y yo le dije, bueno, es la protesta. Está bien, me dijo. Pasaste el examen. Entonces nos sentamos en la vereda y yo tenía una jarrafa y empezamos a tomar. Y nos dice, ¿por qué andáis por aquí? Tú eres de otra parte, de otra clase social, ¿por qué andáis por aquí? ¿No sabéis que es peligroso esto? Claro que sé que es peligroso por lo que me acaba de pasar, le dije yo. Bueno, me demoré un año en saber que ese que me asaltó era sobrino de Violeta Parra. No. ¿Y qué me había propuesto yo? Conocer a mi pueblo, porque ella me desafió. Claro. Y el primero que me asaltó fue un sobrino de ella. O sea, una coincidencia sincronística. Sí, una sincronía notable, ¿no es absoluta. cierto? ¿Y le comentó eso? Bueno, y nos hicimos amigos de tal manera que yo fui su compadre, fui padrino de su hijo. Y nos vemos muy a menudo y hacemos asado en su casa, cantamos juntos canciones de Violeta. ¿Y cómo conoció a Violeta? Ella llegó a mi oficina, yo era director de programas de radio chilena CD 66, y ella apareció en mi oficina un día con su guitarra. Y le dije, yo quería conocerla a usted porque escuché su disco. Y, bueno, aquí me tienen. Yo vengo a ofrecer programas. Y le hicimos 20 programas. Wow. Con entrevistas y con canciones. Ella vino con su hermana Hilda. Eran las hermanas Parra, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos. Y ahí nos hicimos amigos. Yo necesito a alguien que me escriba la música porque la memoria me puede fallar. Y ahí nos hicimos amigos, empezamos a trabajar juntos, me presentó a Nicanor y yo fui testigo de la escritura de muchos poemas de Nicanor. Por ejemplo, La Víbora. Él trajo el borrador de La Víbora una tarde y lo leyó. Y bueno, le hizo algunas rectificaciones después, pero yo vi cómo él hacía este libro, poemas y antipoemas. Claro. Fui testigo de el eso. antipoeta. Sí. Don Gastón, yo soy de la teoría de que quizás venimos aquí a esta vida a encontrarnos con personas que de alguna manera nos cambian o nos dirigen hacia alguna misión. ¿Qué siente usted que significó su encuentro con Violeta? ¿Qué le entregó ella a usted y usted a ella? Ella me entregó mucho. Yo digo que he tenido 3 maestros en mi vida. Lanza del Basto, que era discípulo de Gandhi. Él me inició en la vida espiritual, ¿no es cierto? La doctora Lola Hoffman, que me metió en la psicología profunda, moderna, ¿no es cierto? Sobre todo Jung, conocimiento de Jung. Sí.
y Violeta, que me inició en la cultura popular chilena. Entonces la pregunta suya, ¿qué momentos cumbres de su vida como profesor? Es el momento que yo le he ofrecido a mis alumnos la cultura popular chilena y su sabiduría, sobre todo el refranero, el cancionero y los cuentos. Claro. Y han sido recibidos con mayor entusiasmo que cualquier otra materia. Entonces, al descubrir el tesoro de la sabiduría popular, ellos se han sorprendido mucho. Y eso ha tenido una influencia en su evolución como personas, digamos. Más que si yo les hubiera enseñado la ética de Aristóteles, Claro. por ejemplo. ¿Y qué característica tiene eso, don Gastón? ¿Característica en qué sentido? De la cultura del cancionero popular, de lo tradicional, Miren, más que nos hace, por ejemplo, diferente a otros pueblos latinoamericanos. Mira, la sabiduría es la misma, ¿no? Si tú vas a Perú o a Bolivia, la sabiduría popular es la misma. En el fondo, puedo citar 3 refranes, ¿no es cierto?, importantes, ¿no? El que no se conoce a sí mismo se asesina. O sea, el conocimiento de sí mismo, que Sócrates decía que era el comienzo de la sabiduría, eso lo enseña el sabio popular como previo a todo. Quien no se conoce a sí mismo no vale nada, en el fondo, ¿no? Porque no tiene el dominio de sí mismo tampoco, ¿no? Y no se puede dar a los demás válidamente. Y el otro es: el ojo verá bien siempre que la mente no mire por él. O sea, que es una invitación a la ecuanimidad de la visión. A la espontaneidad. O sea, si el ojo mira y la mente mira por él, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy proyectando todos mis rollos, Prejuiciando. todos mis prejuicios. Ya, y el otro: quien conoce su corazón desafía sus ojos. O sea, quien se conoce a sí mismo no se deja confundir por las apariencias, sabe mirar más allá de la apariencia, ¿no? Bueno, para que veas tú lo que es la sabiduría popular. Estas 3 cosas que acabo yo de citar están en la psicología más profunda de hoy, de Jung, de Adler, de todos esos grandes psicólogos, del Freud mismo, ¿no es cierto? Don Gastón, Christian Barkin, que lamentablemente no pudo venir y va a estar acá en nuestro programa el día de hoy, hablaba de una pobreza que él atribuye esta gran crisis a una pobreza en los diálogos, en las conversaciones. ¿Siente usted o tiene ese mismo diagnóstico que en Chile se ha empobrecido el debate? Absolutamente. ¿Qué es lo que dice el coreano, el filósofo coreano, ¿no? Nuestro lenguaje roza superficialmente la realidad, pero no penetra en ella. No entramos en la realidad. Yo creo que el hombre chileno medio de hoy funciona en los lugares comunes mentales, nada más. Funciona ahí, con un repertorio de conceptos muy pobre. Tiene una visión muy pobre del hombre y su destino. Tiene una visión muy pobre del orden natural. Entonces, yo creo que esa gente ya no está capacitada para gobernar. No está capacitada para gobernar. A través de la educación superior, con la cultura popular, con la cultura indígena, podríamos contribuir a dar una formación espiritual al joven de hoy, ¿no es cierto? Claro, como decir, la ética de Aristóteles, todo lo que tenga es muy válido, pero ellos lo reciben mejor sin pensar que eso mismo que pensó Sócrates también lo pensó el sabio popular chileno y lo expresó de una manera folclórica, si tú quieres, no con un discurso tan elegante, ¿no es cierto?, como Platón, pero es lo mismo, es la misma sabiduría de Confucio, la misma. Ahora, ¿dónde está el sabio popular chileno? Esa es mi pregunta. Yo creo que es una especie que se extinguió, pero recogimos su legado, ¿no? Lo recogimos a través de los cuentos, del refranero. ¿Y es posible revivirlo? Sí, porque los alumnos que lo reciben lo incorporan a su vida. Y si hubiera sido Aristóteles, no tendría la fuerza
que tiene al saber que esto procede de un hijo del pueblo, pero que ha tenido un tipo de vida en las comunidades rurales suficientemente rica como para pensar en profundidad, ¿no? Pero ahí, don Gastón, llegamos a un punto que es un tanto crítico, que tiene que ver con el ocio, que los griegos aprovechaban tanto para la creación, para el pensar, que contribuyó tanto a la sociedad, y que en estos modelos actuales de productividad el ocio está castigado. Lo más importante es hacer las cifras azules, tener los productos. Las metas. Las metas. Entonces, ¿cómo podemos, en un sistema actual donde una persona trabaja largas horas, se tiene que trasladar a su casa en un transporte que muchas veces no funciona, cómo podemos establecer espacios sanos de diálogo y de conversación solamente remitiéndonos en el tiempo? Bueno, eso está ocurriendo en este momento. Todo Chile está en cabildo. Sí. Todo Chile está en seminario en este momento, dialogando y obligados a mirar de frente cosas que siempre miró un poco de reojo nomás. O no quiso ver. Ahora la verdad se nos viene encima, ese es el problema. La verdad se nos viene encima, y de qué peso es esa verdad, yo creo que todavía no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, yo creo que es un movimiento mundial de liberarse de las estructuras de poder de esta civilización que ha creado tanta desigualdad. ¿Cómo va a seguir tolerando el mundo de que 10 millones de personas tengan toda la riqueza del mundo en sus manos y que 7.500 millones dependamos de ello? ¿Cómo va a seguir tolerando eso? Entonces yo creo que en Chile todavía no nos damos cuenta de que hay un mar de fondo mucho más profundo. Yo creo que en el mundo académico hay muchos que se dan cuenta. Ahora yo creo que las universidades deberían ir preparando el cambio, porque el cambio viene de todas maneras. Los cambios de paradigma cultural son unos movimientos que emergen del inconsciente colectivo. O sea, la vida está en peligro. Estamos al borde de un colapso definitivo de toda la vida en el planeta, ¿no es cierto? Entonces la vida se defiende a sí misma y crea desde el fondo del inconsciente colectivo de todos los pueblos, emerge la concepción de un nuevo pacto, de una nueva manera de vivir. Muchos se deciden por la sencillez de la vida. Esa decisión, ¿no es cierto?, por la sencillez de la vida, para el mercado es un peligro, por supuesto, porque de repente pueden decidir no comprar. ¿Qué es lo que pasó con Martin Luther King, ¿no es cierto? Dijo, en aquí en adelante ningún afroamericano se sube a un autobús, y quebraron todas las empresas de autobús, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que teme el sistema, la deserción. Primero la decepción. Primero la decepción, claro. Claro, una decepción tremenda de lo que este sistema ha hecho, y después viene la deserción, y eso es muy peligroso. O sea, un 15% de la humanidad ya en la cultura alternativa es como para mirar. Por eso que el Congreso de Toronto lo organizó un multimillonario. Y el estudio previo de cómo eran las comunidades y cuál era su representante más distinguido es un trabajo de años en el cual él invirtió mucha plata. Él se llamaba Donald Kiss. No sé qué será ahora, yo no creo que ya no existe, pero organizó ese seminario para saber cuán peligroso eran eso. No lucrar, ahí estaba el gran peligro. No lucrar. Pero para esto tú no lo puedes hacer solo. Tienes que hacerlo con un conjunto de personas que deciden lo mismo que tú. Sí. Con una tribu, que la tribu siempre es como... Y compartir. Claro. Compartir. O sea, yo soy cristiano, doy testimonio de mi fe. Los valores de esta cultura son los valores cristianos, en el fondo. El amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, todo eso. Felipe, podríamos aprovechar de leer algunos comentarios. Tenemos algunos Twitter, don Gastón. Mire, la gente dice, Fernández Schmidt,
Cuánta sabiduría y chispa en Gastón ahora en Chilevisión. Me emociona mucho escucharlo. Desde el reflexionar muestra que es posible ser empático y lo importante de nuestra cultura popular y grandes ideas para mejorar el bienestar de Chile. Claro, y no ir un poco a ideas de otros lados, como decía un poco don Gastón, ¿no? No preocuparse de Sócrates o de Platón, sino que ver acá en lo que está pasando en la cultura popular chilena. Emilio Arnés dice: aprendamos a valorar, escuchar y en especial a cuidar a nuestros ancianos. Valoren al tremendo invitado que tienen con ustedes y sus sabias palabras. Javierín dice: qué bonito programa, hashtag Viva la People CHB con el gran Gastón Sublet, citando a Byung-Chul Han y la cultura popular chilena. La política perdió su decencia y su capacidad de sentir las palabras. Pamela Lascano, felicitaciones, personas como don Gastón deberían aparecer más en nuestra televisión, dice Pamela. Matías Becker: qué bonito ver y escuchar la sabiduría del gran Gastón Sublet. Le dio pudor a Claro. Qué vergüenza. No, pero ahí está el sentir de la... Pero como no tienes ego. Mira, yo soy un simple profesor que cree que tiene algo que decir, nada más. ¿Y cómo siente don Gastón su vida? ¿Cómo ha sido su vida? Usted hablaba respecto a todos los años que ha entregado sus conocimientos en la universidad, en fin, las conversaciones que hay en las redes sociales, la tele. Mucha gente decía debería haber más, pero ha estado Gastón Sublet en programas de televisión y cada vez que Gastón Sublet va a la tele genera discusión, genera cosas en las personas. ¿Cómo ha vivido usted su vida personal? ¿En este momento? ¿No? ¿Cómo ha sido su desarrollo en su vida? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve hoy? Mira, primero una tremenda desorientación. Yo daba bote. Vivía en Viña del Mar, en una ciudad muy aristocrática, además. Y por supuesto que había que ser profesional, había que ser abogado. Entonces, sacarme eso encima me demoré mucho. Yo siempre creí que estaba en falta con la sociedad y con mi padre. No sé, todo. Estudié Derecho para darle gusto a mi padre. Y estudié todos los cursos, pero no egresé porque ya la neurosis ya no daba más. No la aguantaba más. Entonces, claro, ahí estudié música en el Conservatorio de París. Y por mi cuenta, por mi contacto con el maestro Lanza del Basto, estudié toda la filosofía oriental. Ahora, yo no di examen sobre eso, pero la Universidad Católica consideró que mi experiencia, mis publicaciones, me acreditaban para abrir un área de estudios orientales en la Facultad de Filosofía. Entonces yo di ese curso, Historia del Pensamiento Oriental, que era básicamente Confucio y Lao Tse. Era China lo que me interesaba, más que la India, porque la India es muy mística. Y ese curso lo hice durante unos 20 años más o menos. Y mucha gente se acuerda de ese curso, que le sirvió mucho. Yo ¿Y ya la reacción de la familia? Hacía paralelas con la sabiduría popular, mapuche y criolla. Ya lo comenzaba a hacer. Hasta que, bueno, el curso me resultaba un poco muy pesado. Finalmente yo tenía 80 años, lo dejé. Pero me pasé entonces a la cultura popular chilena con el desafío de la Violeta. Usted es un pirutuco de mierda que nunca conocerá a su pueblo. Bueno, yo creo que podría decirle a la Violeta, cumplí, Violetita, ¿no te parece? Ah, claro. Y ese padre que quería que Gastón Sublet fuera abogado, ¿cómo tomó esto de estudiar? Bueno, al fin se rindió otra cosa. Que había tenido un hijo muy distinto a sus expectativas. Él, bueno, aceptó este cambio mío y me apoyó hasta donde pudo. Pero se notaba esa sensibilidad suya para lo que quería estudiar, es decir, no era ajeno tampoco para él. Él veía que usted con esto disfrutaba y que quería aportar, me imagino, ¿no? Sí, él veía eso y
Y esto de la filosofía oriental salió mucho después, ¿no es cierto? Tanto que eso superó a la música. Superó a la música y yo tenía grandes inquietudes, grandes dudas. Y leyendo el libro del Tao de Lao Tse o los clásicos confucianos, especialmente el libro Las Mutaciones, ahí estaba la respuesta a todo lo que yo hubiera preguntado en el fondo. Y ahí entendí el Evangelio de Jesucristo. A través de eso lo entendí. Bueno, entiendo. Sí dicen que Jesucristo aprendió cosas también de otras religiones. No crea, yo nunca lo he creído. Sí, tú no lo has creído. ¿Sabe por qué? Le voy a dar una razón. Tienen valores parecidos. Pero le voy a dar una razón que es fácil de entender. Jesucristo es judío, ¿no? Sí. Pertenece a un pueblo que se sabe que ha hecho una alianza con Dios y que es único en el mundo. No puede recibir enseñanzas de culturas paganas. Por tanto, la sabiduría de Jesús y de los profetas hebreos es de ellos. Deriva de lo que ellos llaman la alianza. O sea, es imposible, porque si hubiera ido al Oriente a buscar esta sabiduría, él habría enseñado la meditación, habría enseñado el karma y habría enseñado la reencarnación, ¿no es cierto? Y nada de eso hay en el Evangelio. Es otra cosa distinta, es lo propio del monoteísmo hebreo, abrámico. Entonces no hay que confundir la autorrealización a través del yoga y la meditación del Oriente, que tiene un enorme valor, que lo reconozco y yo lo practico, pero el monoteísmo hebreo es otra cosa, ¿no? Don Gastón, cuesta ser fiel a uno mismo, sobre todo en los tiempos que corren. Usted, yo siento que lo logró. Bueno, esa es mi primera pregunta. Si usted siente que ha podido ser fiel a sí mismo, si ha podido ser la persona que ha querido ser. Mira, yo diría que yo me he sentido que no me traiciono a mí mismo, yo diría a partir de los 50 años. Antes hice muchas cosas que la vida me obligaba a hacerlas, pero que era contra el pelo, en el fondo. Por ejemplo, el hecho de ser diplomático no va conmigo, ¿no? Tengo que vestirme de caballero todo el tiempo, hablar un lenguaje... Representar un Estado, lo que piensa un Estado. Claro. Representar a un Estado por otra parte, ¿no es cierto? O hablar con interlocutores franceses, porque era en París esto, haciéndoles... agradable la conversación, diciéndole cosas que en el fondo no siento. Claro. Entonces ahí entendí yo que yo era un pituco de mierda que nunca entendería a mi pueblo, ¿no? Ahí lo entendí. Ahí lucraba. Ahí lucraba. ¿Tiene hijos de qué edad? ¿Tiene hijos de qué edad? ¿Qué es lo que queda de eso? ¿Qué edad tienen sus hijos? Mi hija mayor, no sé si le gustará que yo lo diga. No, pero más o menos. Son mayores. Tiene 64 años mi hija. ¿Qué? Bueno, porque obviamente... Mi hijo, que está al medio, debe tener 62. Y mi hija menor, Isabel, que es psicóloga, tiene 60, acaba de cumplirlo, y hizo una tremenda fiesta en Limache, en mi casa, con 60 invitados. ¿Y usted se siente realizado como papá? ¿Cree que fue buen papá? ¿Cómo? ¿Fue buen padre? ¿Usted? Si soy buen padre, ¿Sí? o ¿Cree no? que fue buen padre? No sé, pregúntenle a ellos. Pregúntenle a ellos que en un tiempo ellos se sintieron juzgados de una manera muy severa por mí. Y eso los marcó, pero que después yo rectifiqué. ¿Y por qué? ¿Muy estricto en los estudios? ¿O? No sé, de puro beato. Fui muy estricto con ellos en un periodo, y eso los confundió en el fondo. Pero que después yo me rectifiqué, digamos. Me separé de mi señor un tiempo y después nos juntamos de nuevo para casarlos a ellos, esperar a los nietos, y compramos esta propiedad en el campo para que
los niños tuvieran un pequeño paraíso, modesto, claro, pues no era un fundo, una quinta nomás. Eso fue. Yo creo que esos últimos 30 años de nuestro matrimonio fue un modelo realmente, porque nos reconciliamos, lo cual es muy raro. Una pareja que se separa y después se vuelven a encontrar para fundar el clan sobre bases más sólidas, ¿no? Y fue una época muy feliz. O sea, cuando ella se fue, para mí fue un vacío tremendo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace 3 años más o menos? No, ella murió hace 2 meses, mi hijita. 2 meses. 2 meses. Ah, hace muy poco. Me dejó un vacío tremendo. Enorme. Y yo no me esperaba un vacío tan grande. Porque la persona con que uno vive durante mucho tiempo tiene 2 presencias. Una presencia inmediata, que es la que habla, pero una presencia difusa en la cual uno está inmerso y no se da cuenta. Solo se da cuenta cuando esa persona se va. Se va para no volver. Entonces crea un tremendo vacío, ¿no? Que uno siente que no lo puede llenar con nada, ¿no? Hay que dejar pasar ese momento doloroso y asumir que uno sigue la vida solo ahora, ¿no? ¿Cuál es su relación con la muerte, don Gastón, a raíz de sus estudios y de sus pensamientos? ¿Cuál es su relación con la muerte de sus cercanos y con su propia muerte también? Con la muerte. Bueno, yo trato de convencerme a mí mismo que es el cierre natural de la vida. Por tanto, que mi esposa se haya ido a los 88 años en el sueño, que es lo que ella quería, ¿no es cierto? Es perfectamente normal. O sea, si yo pienso que es anormal, me voy a amargar. Pero se fue, como me decían las personas mayores que me visitaron, es una bendición del cielo que se vaya en el sueño, que no amanezca, pero es de 88 años. Si se va a los 40, se habría sido una tragedia, ¿no es cierto? Pero se fue a los 88, está bien. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Convencerme que eso es natural y que yo quede solo también es natural. ¿No le tiene miedo a la muerte? ¿Perdón? ¿Miedo a la muerte? Mira, yo digo en este momento que no, pero si un médico me dice, ¿sabe qué más, señor? Se va a morir en 2 horas más. No sé si me daría miedo. No, yo tengo una gran confianza, ¿no? Porque yo soy un hombre de fe. Tengo una gran confianza en que yo me encontraré con Dios. Y creo, por decir, que he pagado todas mis deudas, ¿no? Por lo menos uno nunca se conoce totalmente a sí mismo. Sí. A lo mejor hay muchas deudas que tengo con él que no las he pagado, ¿no? ¿Cree que hay otra vida después de la muerte? ¿Si hay otra vida después de la muerte? Pero ¿Usted es cristiano? Por supuesto que la Gaby no. Vida. Y ve a la Gaby. Según la tradición bíblica. Soy agnóstica, no sé lo que hay. Según la tradición bíblica, el muerto. Ni encontrarme con alguien. El muerto duerme hasta la resurrección. Entonces, nuestra esperanza cristiana es que hemos sido redimidos por Jesucristo. Si tenemos nuestra fe en Él, entonces Él ha pagado por nosotros nuestro mal. Eso fue la crucifixión, la corona de espinas, ¿cierto? Y la muerte, clavado en un palo, que es lo más atroz que puede haber. Él asumió nuestras faltas. Si tú pones tu fe en Él, quedas limpio, en el fondo, de todas las brutalidades que puedes haber hecho en tu vida, ¿no es cierto? Y bueno, Él resucitó primero y te da a ti también el derecho de resucitar. Y resucitas con un cuerpo glorioso que es parte de la evolución en el fondo. Primero tenemos un cuerpo carnal y después tenemos un cuerpo espiritual, ¿no? ¿Pero usted cree que todo se puede limpiar? ¿Todo se puede limpiar a través de Cristo, lo que está diciendo recién? ¿Un violador? Claro, hay que tener claro eso, ¿no es cierto? ¿Alguien malo de verdad se puede limpiar? Que el sacrificio de Él, en el fondo, es para limpiarnos a nosotros de toda culpa, en el fondo. Pero a condición que tengamos fe en que Él hizo eso. Don Gastón, la relación entre los pensadores como usted y la religión es bastante peculiar en muchos casos, ¿no? Algunos
algunos creen a rajatabla, Otros nada. otros manifiestan sus más profundas dudas al respecto. Su relación con las religiones, más allá de la espiritualidad, sino como su relación con las religiones en general, ¿considera que son positivas esas religiones en momentos como los que atraviesa la humanidad hoy? ¿Nos ayuda a creer? Fíjate que creo que no. Las religiones también han pasado lo mismo con la sociedad industrial, ¿no es cierto? Que ha creado una complejidad increíble de la vida, insoportable en el fondo, que distrae al hombre de su esencia. Yo creo que las religiones se han ido cubriendo de prácticas de culto. Por ejemplo, el culto a los santos. De corrupción. Que no tiene ninguna base en las Escrituras. La mariolatría, convertir prácticamente a la Virgen en una diosa más, es decir, que es la mediadora, en circunstancias que es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Bueno, todas esas cosas, el rosario, las procesiones, las reliquias, el agua bendita, la medallita milagrosa. ¡Oh, qué horror, don Vivo! La medallita milagrosa. Todo eso es un montón Pero eso de no cosas. pero eso es fe también, es fe a ser A ver, cristiano. espérate, voy a terminar la frase. Este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo. Eso es lo más grave, ¿no es cierto? El cristianismo es basado en Jesucristo, es cristocéntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada. No vale nada. ¿Y por qué a su juicio se esconde a Jesús? ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro, ¿y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque es un ser muy peligroso. Fíjate, El primer comunista un del ser que mundo. dice, los últimos serán los primeros. Ya de eso basta, que es un gallo muy peligroso. Claro. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese gallo es muy peligroso, hay que crucificarlo muy rápido antes que esté hablando, ¿no? Y transforme al mundo entero. Eso es la Iglesia como instancia de poder, como institución jerárquica, ha ido como disimulando ese aspecto de Jesús, transformándolo más bien en una figura devocional. Pero la esencia del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso Es para el poder, revolucionario, pero- muy peligroso. Don Gastón, alguna vez hablé con un sacerdote jesuita que me decía, si Jesús volviera, se daría cuenta de que fue un perdedor. Y me llamó mucho la atención ese comentario viniendo de un sacerdote, porque él hacía alusión que finalmente todo lo que él peleó y los sacrificios que hizo, en virtud de lo que pasa hoy, serían en vano. ¿Tiene usted una visión como esa o tal vez es demasiado pesimista? A ver, esto del sacrificio, Claro, de que el sacrificio habría sido en vano, en virtud de lo que pasa con el ser humano hoy, más allá de esta crisis actual, sino a nivel mundial. De todos los muertos. bueno, el sacrificio ya ocurrió, y lo hizo para limpiarnos a nosotros de toda culpa. Pero Él qué raro sabe, que trae el sabe que la sacerdote. humanidad por sí misma no podía redimirse del mal acumulado, ¿cierto? Piensa tú el momento en que vino, en que el Imperio Romano, que era archicorrupto, tenía dominado el mundo. En ese momento en que la vida humana no valía nada, sociedades esclavistas, soluciones de fuerza, los emperadores eran tiranos todos, la guerra permanente, conquista de la Galia, conquista de la Gran Bretaña, las legiones romanas hacían lo que querían con todos los pueblos. En ese momento vino. Él sabía que esa humanidad no podía redimirse a sí misma, no podía lavarse de todo el mal acumulado, lo que los hindúes llaman karma, es un mal karma del cual no podíamos. Entonces la única solución es que el Hijo de Dios asuma como propias todas nuestras faltas. Entonces, eso no es pesimismo, eso ya ocurrió.
Al revés, eso es optimismo. Estamos libres a condición que creamos realmente que Él es nuestro Salvador, que ese es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? ¿Cree en la reencarnación? ¿Perdón? ¿Cree en la reencarnación? Mira, yo creo que la reencarnación es un concepto que está íntimamente ligado al de autorrealización. ¿Por qué? Porque si yo pienso que a través de la meditación y de las austeridades yo alcanzo el nirvana, o sea, superar completamente la vida psíquica del hombre y solamente estar situado en el ser, en el espíritu. Si yo creo eso, una vida no me basta. Necesito varias vidas. Entonces, si uno pregunta, ¿cree usted en la reencarnación? Hay que explicar previamente que la reencarnación está ligada estrechamente al concepto de autorrealización a través del yoga de meditación, ¿no? Ya, pero en la Biblia no existe la autorrealización, por tanto existe la resurrección. Ahora, yo creo que la reencarnación es válida para quienes creen en la autorrealización. O sea, yo creo que cuando los grandes maestros de la India hablan del karma y la reencarnación, no están mintiendo. Eso es válido para ellos. Pero la tradición monoteísta no está situada en ese ámbito. No está situada en ese ámbito e incluso aconseja no meterse en ese ámbito. O si te metes, considera que la meditación es nada más que para ti una terapia. Entonces, yo practico la meditación todos los días y para mí es una terapia que me limpia la mente, que me revitaliza y que me deja apto para enfrentar el día. Pero nada más, pero no creo que me voy a salvar por la meditación. Entonces yo estoy adscrito a la espiritualidad bíblica que cree en la resurrección, ¿no? O sea, contestando a tu pregunta, yo creo en la reencarnación válida para los que practican la autorrealización, eso sí. O sea, no mienten los maestros de la India, no mienten. Don Gastón, volviendo al conflicto actual, Chile, ¿cuál siente usted que es nuestro futuro en el corto plazo, en los próximos meses? Había quienes postulaban que esto podía ser un problema de semanas nada más, pero todo parece indicar que es una transición mucho más larga. ¿Qué siente usted que va a pasar? Mira, con un gobierno que ha vacilado tanto, que por un momento se negaba al cambio de la Constitución y que de repente aparece prometiendo una asamblea constituyente. No sé qué pasa con un gobierno que vacila tanto, que va perdiendo credibilidad, como dice una carta hoy día en el Mercurio el rector Carlos Peña. Dice que ya ha perdido toda credibilidad por estas vacilaciones. Yo diría, como buena voluntad, consideramos el beneficio del arrepentimiento, que posible es que al presidente Piñera le cayó el velo de los ojos y también él despertó porque él dijo Chile cambió y el gobierno también cambió. Hagamos un acto de fe en que esto es sincero. En cambio, los que lo critican dicen que fue simplemente la presión que lo obligó a cambiar porque él no quisiera hacer ese tipo de cosas. Ahí estamos. ¿Y usted siente que ese es el principio del cambio a propósito de lo que decía Jean-Philippe? Claro, ¿una modificación constitucional, por ejemplo? Podría ser el principio del cambio y una aproximación al concepto de nuevo pacto. Aproximación, no creo que sea todo el nuevo pacto. El nuevo pacto es mucho más amplio. Pero un primer paso, digamos. Eso puede durar mucho tiempo.
podemos estar en discusiones más allá del mediado del próximo año. Ahora mi pregunta y mi duda, ¿no es cierto?, si la violencia va a continuar, eso, porque se ve una violencia por etapas. Primero los supermercados, ¿no es cierto? O sea, de metro. La cadena alimentaria de todo el país, después el metro, o primero el metro. Después los supermercados. Primero las vías de comunicación. Después quemar universidades, ¿no es cierto? Intentaron quemar la Casa Central, ¿no es cierto? La pobre Universidad Pedro Valdivia. Y después vayan, por ejemplo, ¿cómo se llaman los servicios de registro civil, por ejemplo? Y quemando ese tipo de oficinas. La alcaldía. Claro, y después entrar en las iglesias. Por ejemplo, la Catedral de Valparaíso, la parroquia de la Asunción aquí, ¿no? Y si pudieran entrar en la Catedral Metropolitana, yo creo que lo harían, ¿no? Yo creo que lo harían. Está bien defendida, ¿no? Entonces yo veo un plan por etapas. Entonces eso es lo que temo y no podría vaticinar nada. Si hay una organización en esto y no es solo una improvisación, porque se ven las etapas, esto es posible que continúe todavía. Eso es lo que yo temo. Ojalá que no. Sí. La violencia, Sí. lo otro que cambia. Hay que recordar, fíjate, que Carlos Marx mismo dijo que ese tipo de gente es reaccionaria. ¿En qué sentido? Atornillan al revés, dice. Porque hay un movimiento legítimo de protesta social que ellos, con este tipo de acción, lo desacreditan, lo desprestigian, ¿no? Es verdad. Entonces habría que apelar a la conciencia de ellos. Están destruyendo lo realmente legítimo y posible en el cambio, con estas destrucciones que están haciendo. Otros me dicen, mira, oye, si no hubiera quedado la grande, No pasa nada. habría No hubiera pasado ninguna nada. reacción positiva. Hay cosas que a veces no se pueden evitar, ¿no es cierto? La rabia acumulada es tan grande. Yo también tengo rabia, pero no voy a quemar nada, ¿no es cierto? No voy a destruir nada. Por lo menos en un programa de televisión voy a decir lo que pienso. Sí, claro. Don Gastón. Y por lo menos se agradece. Y por lo mismo se agradece su presencia, su visita a nuestro programa, que haya aceptado esta invitación, que nos haya entregado sus conocimientos, sus reflexiones, su visión también sobre lo que pasa en Chile y en el mundo. Se lo agradecemos mucho, realmente, que haya estado acá, don Gastón. Gracias a ustedes por darme tribuna. ¿Cómo no? Porque un viejo 92 años dice, estoy solo, viudo, me dejaron de mano, ya no me escuchan. Que ustedes me llamen, a mí me agrada. Eso lo vamos a llevar más seguido, Y entonces. multiplicado por cientos de personas que Sí, lo vieron, por así que- Dios. Ahora esto se edita, ¿no es cierto? No, estamos al estamos aire, ahí, en vamos, vivo. Estamos al aire. En vivo. Va entero. Lleva 1 hora 22 minutos hablando. Don Gastón, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que más le pregunta a la gente? ¿Qué más le pregunto? ¿Qué es la pregunta que más recurre a la gente? Oiga, don Gastón, ¿qué Sobre sé yo? la cultura mapuche, Claro. yo ¿Qué creo. es lo que más le pregunta a la gente? Mira, hay dos cosas que me preguntan. La cultura mapuche. Exacto, ¿Ya? porque es un Eso, erudito. ¿en qué nos puede servir ahora? Esa es una pregunta que se repite mucho. Lo que Mucho más demuestra interés en amplia. la gente en la cultura mapuche. Exactamente. Y lo otro que me preguntan es el desarrollo interior de que usted habla, Claro. que cambia, que da un vuelco de conciencia en el hombre. Claro, porque yo les he dicho, mira, si no hay un vuelco de conciencia, si la revolución no empieza aquí primero, yo creo que se está construyendo en el fondo un gigante con pies de barro, como dice el profeta Daniel, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando. O sea, imaginemos ya lo peor, que derrocan el gobierno y hay un gobierno de tendencia de extrema izquierda en Chile, supongamos eso. ¿Qué pasaría? Es el mismo modelo de sociedad industrial. O sea, los conflictos van a aparecer bajo otras apariencias, pero los mismos conflictos. en el Tiene que fondo. estar más allá de los colores políticos. Claro. Porque no ha cambiado el hombre interior.
vivimos de los dientes para afuera, tanto en la izquierda como en la derecha. Es siempre los dientes para afuera, porque la civilización industrial es así, vacía al hombre de su interioridad. Ojalá que dentro de los aspectos positivos de lo que está pasando exista mayor conciencia, sobre todo desde la misma educación de los niños, sobre el conocimiento interno, sobre entender qué somos, a qué vinimos y cómo interactuamos con la naturaleza y con los demás. Yo creo que ahí está la clave de todo. Don Gastón, muchas gracias nuevamente por haber estado acá. Gracias. En Plaza Muy bien. Italia Gracias. hay gente que ya Italia. está reunida, por supuesto, un día sumamente importante ¿Y dentro del Nicolás, marco dónde de estas estaba? movilizaciones.